Hoy quiero hablar de algo que casi nadie está entendiendo sobre esta guerra. Todos están pendientes de los misiles, de los bombardeos, de los comunicados diplomáticos y de las noticias militares. Pero casi nadie se pregunta lo que realmente importa para la gente común en todo el mundo. ¿Qué le está haciendo esta guerra a la economía global? ¿Qué significa para tu trabajo, tu comida, tus facturas de luz y gas, tus ahorros, tu futuro? Y la respuesta, míralo bien, esta guerra no es solo un conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es el detonante del cambio económico global más grande en décadas. Y dependiendo de dónde vivas, de qué lado de este cambio esté tu país, tu vida va a cambiar de formas para las que la mayoría ni siquiera ha empezado a prepararse. Así que hoy quiero explicarte exactamente qué le está haciendo esta guerra a la economía mundial, país por país, región por región, ganador tras ganador y perdedor tras perdedor. Así que empecemos. Parte 1. La nueva realidad. La energía barata se acabó. Lo primero que tienes que entender, la base de todo lo demás que te voy a contar hoy, es esto. Toda la economía global de los últimos 40 o 50 años se ha construido sobre una sola suposición, que la energía barata siempre estaría disponible, siempre fluyendo, siempre accesible para cada país que la necesitara. Esta guerra está destruyendo esa suposición para siempre. Y la pregunta ya no es si esto va a afectar la economía global. La pregunta es, ¿qué países serán los más afectados por esto? ¿Y cuáles encontrarán la manera de sobrevivir e incluso prosperar en esta nueva realidad? La respuesta a esa pregunta depende completamente de una cosa. ¿Qué tan dependiente es tu país de la energía barata importada? Mientras más dependiente, más afectado. Mientras menos dependiente, mejor parado. Déjame guiarte por cada economía importante del mundo con ese enfoque en mente. Parte 2. El sudeste asiático ya está quedándose sin combustible en este momento. Así que empecemos con el sudeste asiático, porque el sudeste asiático no está esperando a que llegue el impacto económico de esta guerra. Ya está aquí, justo ahora. Tailandia y Vietnam ya se están quedando sin combustible. Si vas a una gasolinera en Bangkok o en Ciudad Ho Chi Minh ahora mismo, simplemente no hay combustible para tu moto. No hay nada. La gente se está viendo obligada a trabajar desde casa, no porque quieran, sino porque literalmente no pueden conseguir combustible para sus vehículos y llegar al trabajo. Racionamiento de combustible para aviones. Están cancelando vuelos. Industrias enteras que dependen de la energía, manufactura, transporte y agricultura se están paralizando. Y esto apenas comienza. Piensa en cómo es realmente el panorama económico del sudeste asiático. Son países como Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Malasia que han construido todo su modelo económico alrededor de la manufactura y la exportación de productos al resto del mundo. Sus fábricas funcionan con energía. Sus cadenas de suministro dependen de la energía. Su transporte, las redes funcionan con energía. Y ahora esa energía está desapareciendo. La pregunta no es si el sudeste asiático se verá afectado por esta guerra. Todas las naciones del mundo se verán afectadas. La cuestión es, ¿quién será el más resistente? ¿Quién estará más dispuesto a innovar y adaptarse a esta nueva realidad? Porque no estamos hablando de una interrupción a corto plazo. Estamos hablando de un cambio fundamental y a largo plazo en la economía global. Parte 3. China, la economía más vulnerable del mundo a largo plazo. Y ahora hablemos de China, porque China es la historia económica más importante de esta guerra y no es la historia que la mayoría espera. En la superficie, China parece poderosa, tiene la segunda economía más grande del mundo, su ejército está creciendo rápido, su influencia global se está expandiendo, pero bajo esa superficie, China está enfrentando una vulnerabilidad económica por esta guerra que podría ser más dañina que cualquier otra cosa
que haya enfrentado en décadas. China importa aproximadamente el 40% de toda su energía del CCG, el 40%. Eso es una exposición enorme a justo la cadena de suministro que esta guerra está destruyendo. Y todo el modelo económico de China, el modelo que lo hizo rico en los últimos 30 o 40 años, se basa en importar energía barata y exportar productos manufacturados. Energía barata que entra, productos manufacturados que salen. Ese es todo el modelo económico chino. Y esta guerra está destruyendo ese modelo. Ahora, China sabía que este modelo no podía durar para siempre. Durante los últimos 20 años, China ha estado intentando hacer una transición, tratando de moverse hacia una economía de consumo donde los ciudadanos chinos compren más bienes y servicios a nivel nacional y hacia una economía basada en la innovación, centrada en la tecnología y la inteligencia artificial. Pero aquí está el problema. Esa transición no ha funcionado. Los consumidores chinos se están negando a gastar dinero. En cambio, están ahorrando. El ahorro de los hogares chinos ronda aproximadamente el 4%. Eso significa que las familias chinas están guardando su dinero en vez de gastarlo en la economía. Y la razón es muy simple. La gente en China no es optimista respecto a su futuro económico. Ven lo que está pasando. Ven la incertidumbre y se están protegiendo. Y la transición hacia la IA tiene su propio problema fatal. La inteligencia artificial, la tecnología en la que China está apostando su futuro económico, depende de energía barata. Entrenar modelos de IA, hacer funcionar sistemas de IA, alimentar los centros de datos que la IA necesita, todo eso consume una cantidad enorme de energía, justo lo que se está acabando. Así que China se encuentra en una situación súper difícil. Su antiguo modelo económico está siendo destruido por la crisis energética. Su nuevo modelo económico no está funcionando porque los consumidores no están gastando y su apuesta tecnológica en la IA también es vulnerable a la misma crisis energética que está destruyendo todo lo demás. China no va a colapsar de inmediato. Todavía tiene acceso a algo de petróleo iraní. Aún cuenta con reservas estratégicas. Puede aguantar esta crisis a corto plazo. Pero a largo plazo, China es la economía menos preparada para adaptarse a un mundo con energía cara. Todo su ADN económico está construido alrededor de la energía barata y la energía barata se acabó. Parte 4. América en la mejor posición, pero no sin riesgos. Ahora hablemos de América, porque la situación de Estados Unidos en esta reorientación económica global es muy diferente a la de casi cualquier otra economía importante. El hemisferio occidental, Estados Unidos, Canadá, México, América Latina, es increíblemente rico en recursos naturales. Estados Unidos tiene petróleo, gas, carbón, tierras agrícolas, agua dulce, madera, minerales. Todo lo que una economía necesita para funcionar. América tiene todo lo que necesita dentro de su propio hemisferio. El hemisferio occidental es básicamente autosuficiente. Esto es una gran ventaja en un mundo donde las cadenas de suministro globales se están rompiendo y los países se ven obligados a depender de sus propios recursos. América no tiene que importar su energía a través del estrecho de Hormuz. No tiene que depender del CCG para su supervivencia económica. Pase lo que pase en esta guerra, América saldrá bastante bien parada, no por su poder militar, sino por la pura riqueza y abundancia propia de su hemisferio y gracias a la energía y creatividad del pueblo estadounidense. Pero, y esto es importante, América no está exenta de riesgos. Estados Unidos tiene una deuda de 39 billones de dólares. 39 billones. Y el mecanismo que le permite sostener esa deuda, el petrodólar, está en peligro. ¿Recuerdas qué es el petrodólar? Los países del CCG venden su petróleo en dólares estadounidenses. Cada nación que necesita energía del Golfo tiene que tener dólares para comprarla.
Eso crea una demanda global permanente de dólares estadounidenses y el CCG recicla sus ganancias en dólares de vuelta a los mercados financieros estadounidenses. Este mecanismo de reciclaje es lo que permite a Estados Unidos pedir prestados 39 billones de dólares y seguir funcionando. La economía estadounidense es básicamente un esquema Ponzi. Depende de que países extranjeros sigan comprando dólares y deuda estadounidense para mantenerse a flote. Y si esta guerra destruye al CCG, si el CCG cae bajo la influencia iraní y abandona el petrodólar, Estados Unidos pierde el mecanismo financiero que mantiene vivo todo su sistema económico. Eso es un riesgo serio, pero es un riesgo, no una certeza. Y la riqueza de recursos de Estados Unidos le da opciones que la mayoría de los demás países simplemente no tienen. Parte 5. África, la víctima olvidada. Ahora quiero hablar de una región que la mayoría de la cobertura geopolítica de esta guerra ignora por completo. África. África ya es el continente más vulnerable económicamente en la Tierra. Muchas naciones africanas dependen de la importación de alimentos y energía para mantener a sus poblaciones. Esas importaciones llegan a través de cadenas de suministro globales, las mismas cadenas de suministro globales que esta guerra está destruyendo. Y el peor escenario para África, el que ya están advirtiendo economistas serios y expertos en seguridad alimentaria, es la hambruna. Una hambruna de verdad. No solo subidas en los precios de la comida ni escasez de alimentos, sino hambruna. Porque cuando las cadenas globales de alimentos se rompen, cuando el fertilizante se vuelve inaccesible, cuando el precio del diésel hace que transportar comida sea prohibitivamente caro, los países que más sufren son los que tienen menos margen económico para aguantar esos golpes. Y África tiene la menor protección de todas las regiones del mundo. Las bombas están cayendo en Irán, pero el hambre podría llegar a África. Y eso es algo que debería preocupar a todo el mundo. Parte 6. India y Pakistán atrapados en medio. Veamos dos países más que están siendo afectados de manera significativa. India y Pakistán. India importa aproximadamente el 60% de su petróleo del CCG. El 60%. Eso es una exposición enorme a la interrupción del suministro que está causando esta guerra. Y aquí es donde la situación de India se vuelve particularmente interesante. Porque en los últimos años, India se ha estado posicionando como la próxima gran potencia económica del mundo. Es la nación con la economía grande que más rápido crece en el planeta. El país al que las empresas globales están mirando como una base alternativa para manufactura, un lugar para construir cadenas de suministro sin depender completamente de China. Esa estrategia estaba funcionando. La economía de India estaba creciendo. La inversión extranjera estaba entrando. Pero ahora, con el 60% de su energía viniendo del CCG, India enfrenta la misma crisis energética que amenaza a todos los demás. Economía asiática. Justo cuando India estaba lista para asumir un papel más grande en la economía global, la energía que impulsa esa ambición está desapareciendo. El potencial económico de India no se destruye por esto, pero sí se complica bastante. Y cómo India maneje este desafío energético va a determinar si cumple con su enorme potencial económico o si esta guerra retrasa esa ambición por una década. Pakistán está en una situación aún más difícil. Pakistán importa la mayoría de su petróleo del GCC y Pakistán. La economía, que ya estaba súper estresada antes de esta guerra, ahora enfrenta escasez de energía, además de todos sus problemas económicos. Para las familias pakistaníes comunes, el impacto económico de esta guerra llega en el peor momento posible. Parte 7. La gran reorientación global. Así que ahora vamos a ampliar la vista y mirar el panorama más grande de todos. Porque lo que esta guerra le está haciendo a la economía mundial va mucho más allá de la falta de combustible y el aumento de precios. Está provocando la reorientación más profunda y fundamental de la economía global.
orden durante décadas. En los últimos 40 o 50 años, la economía global se ha basado en un acuerdo muy simple. Occidente consume, Oriente produce. Los países occidentales, América, Europa, Australia, importan productos manufacturados baratos de las naciones asiáticas. Y las naciones asiáticas, China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, importan energía barata del Golfo para alimentar sus fábricas. Este arreglo funcionó de maravilla mientras dos cosas siguieran siendo ciertas: energía barata del Golfo y cadenas de suministro globales confiables que conectaran este y oeste. Esta guerra está destruyendo ambas cosas al mismo tiempo. Y aquí está el dato clave que la mayoría de la gente no está entendiendo. No es solo Occidente el que está atrapado en este lío. El este también está metido hasta el cuello. Los países asiáticos han construido toda su identidad económica en torno a producir y exportar sus fábricas, su infraestructura, la capacitación de su fuerza laboral, todo su ADN económico basado en la producción y la exportación. Y ahora la energía barata que impulsa todo eso, la producción está desapareciendo y las rutas comerciales globales que llevan esas exportaciones a los consumidores occidentales se están interrumpiendo. Esto es un cambio enorme para todos, no solo para Occidente, ni solo para Asia, sino para todos. Las naciones que sobrevivan a esta reorientación, las que prosperen en el nuevo orden económico que está surgiendo de esta guerra, serán las que se adapten más rápido, las que encuentren nuevas fuentes de energía, construyan nuevas cadenas de suministro, desarrollen nuevos modelos económicos que no dependan de la energía barata del Golfo. Las naciones los que no se adaptan, las naciones que siguen esperando que la energía barata vuelva, que siguen esperando que de alguna manera se restablezca el antiguo orden económico. Esas naciones se quedarán atrás de formas que tomarán generaciones en recuperarse. Parte 8. El CCG, el mayor perdedor de todos. Y quiero terminar con la historia económica más sorprendente de toda esta guerra. El mayor perdedor económico. Podrías esperar que diga Irán. Irán está siendo devastado militarmente. Su infraestructura está siendo destruida. Su economía se está desplomando. Seguramente Irán es el mayor perdedor económico. Pero en realidad no. El mayor perdedor económico de esta guerra es el CCG. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein. Estos son los países que van a sufrir más económicamente por esta guerra, sin importar cómo termine. Y aquí está la razón. Las naciones del CCG, Dubái, Riad, Doha, se construyeron sobre un espejismo. Piensa en lo que realmente es el CCG geográficamente. Es un desierto vasto, caliente, sin agua, con casi nada de agricultura, casi nada de agua dulce y casi ninguna capacidad para sostener una población grande, por sí solo. En circunstancias normales, este desierto podría sostener a una pequeña población viviendo de manera muy simple. Eso es todo. Pero luego llegaron el petrodólar y la protección militar estadounidense. Y de repente, estas naciones del desierto tuvieron acceso a recursos financieros casi ilimitados. Pudieron construir plantas de desalinización para crear agua dulce del mar. Pudieron construir ciudades con aire acondicionado en medio del desierto. Pudieron importar millones de trabajadores de Asia del Sur y del sudeste asiático. Pudieron construir aeropuertos y centros comerciales y centros financieros. Podían crear la apariencia muy convincente de naciones modernas, prósperas y cosmopolitas. Dubái se hizo conocido como el futuro Nueva York, la capital financiera de Medio Oriente, un refugio fiscal seguro y cosmopolita donde gente rica de todo el mundo podía vivir e invertir. Entraron miles de millones de dólares, llegaron millones de residentes adinerados. El espejismo parecía totalmente real. Pero aquí está la verdad sobre los espejismos. Están construidos sobre una ilusión.
Y una vez que la ilusión se destrozado, una vez que desaparecen las condiciones que lo crearon, el espejismo se desvanece. Y nunca, nunca se puede reconstruir un espejismo después de que se ha visto a través de él. Eso es lo que esta guerra le está haciendo al CSG. Un par de ataques con drones en hoteles de Dubái. Algunos ataques con misiles en instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Y de repente, toda la ilusión de seguridad, estabilidad e invencibilidad que el CSG construyó durante décadas y con billones de dólares se esfuma. La gente adinerada que se muda a Dubái buscando seguridad se mira entre sí y se pregunta, ¿es que esto es realmente seguro? Los inversionistas que ponen su dinero en bienes raíces y mercados financieros del Golfo se están preguntando, ¿esto es realmente estable? La respuesta que esta guerra les está dando, la conclusión a la que llegan, es que no. Y cuando la gente adinerada y los inversionistas llegan a esa conclusión, se van y no regresan. La idea de Dubái como el próximo Nueva York, una capital financiera cosmopolita y segura que compite con Londres y Singapur, esa idea se fue. El espejismo se evaporó y no importa cómo termine esta guerra, ni si se llega a un alto al fuego mañana o en 5 años, el CSG nunca recuperará por completo la imagen y la confianza que esta guerra ha destrozado. Así que juntémonos todos. El sudeste asiático ya se está quedando sin combustible en este momento. Racionamiento de combustible, vuelos cancelados, trabajadores obligados a quedarse en casa. China, a pesar de su aparente fortaleza, es la economía menos preparada para adaptarse a un mundo con energía cara. Todo su modelo económico se está viniendo abajo. América, con sus enormes recursos en el hemisferio occidental, está mejor preparado para sobrevivir y adaptarse. Pero su deuda de 39 billones de dólares y la dependencia del petrodólar son riesgos serios. África enfrenta el mayor peligro humanitario. La ruptura de las cadenas de suministro de alimentos podría desatar una hambruna en la región más vulnerable del mundo. India, que obtiene el 60% de su energía del CSG, enfrenta un desafío energético crítico justo cuando estaba lista para asumir un papel económico global más grande. Pakistán, ya bajo una fuerte presión económica, está siendo